Familia, buenos días. Nuevo vídeo. Hoy va una temática distinta. Ya Juan José Mateos, lo tuvimos aquí hace un año y pico. Estuvimos hablando sobre todo de ese primer libro que escribió de el GAR de los viejos tiempos, la vieja escuela, por llamarlo de alguna manera. Y hemos seguido toda su trayectoria, todo lo que había ahí y demás. Y obviamente, nuevo libro que ha escrito, Estrecho, con todo el caso de Barbate. Igualmente, muchas gracias por darme voz y a tus órdenes. Nada, nada, como siempre. Dicho esto, antes de empezar, ¿qué tal este tiempo? ¿Qué tal este añito? ¿Cómo ha ido? Bien, bien, sin parar, para publicar y ahora ya, pues, como siempre, a dar difusión y a, y a difundir, ¿no? Porque es un libro protesta. Básicamente. Ya que lo tenemos todavía pendiente, hablando de difusión, ¿cómo se han tomado los medios editoriales y demás abrir ese melón? Bueno, la verdad es que como es una actualidad tan, por desgracia, tan naturalizada, por desgracia, pues de momento, o sea, me van dando espacio, me van dando lugar. Más que nada porque, o sea, que escriba un periodista, ¿no? Que escriba un periodista cuestiones relacionadas con todo el tema del narcotráfico, todo lo que ocurre en el Estrecho, en lo que es la Costa del Sol o en toda España en general con el tema del tráfico de drogas, pues bueno, son periodistas. Pero cuando alguien con experiencia allí, ¿no? Como es mi caso, con unas fuentes directas que están allí en primera línea, hace un trabajo como este, que es una aventura real, y a la vez una aventura, o sea, y a la vez un libro protesta con datos muy concretos y muy documentados, pues está teniendo mucho tirón, evidentemente. ¿Estás teniendo censura por haber sacado un libro y demás en plan que te cierren puertas para que eso no se... o no estás notando nada de eso? Bueno, los medios gubernamentales, como decía Fernando Sabater, ¿no? Que me prologó el anterior libro, pues no se meten en esto porque lógicamente mi postura es una crítica constructiva, pero es una protesta sin subir el tono hacia la clase política porque no están a la altura, no solo de la lucha contra el narco, no están a la altura muchísimas cuestiones de las que tenemos en nuestro día a día, los españoles. Entonces hay medios que no van a entrar en ello, ¿no? Y hay otros medios que estoy muy agradecido que están entrando, ¿no? O sea que de momento la verdad es que muy bien. No es el tabú de ETA, acuérdate, el tabú de picoletos, el tabú de que El hay picolete te dieron caña, ¿eh? Con el tema del picolete te dieron caña, ¿eh? Sí, bueno, al final me dieron cacho, pero claro, es un tabú. El tema de No, la no ETA. interesa. Obviamente, el tema de la lucha contra ETA y demás, ya sabes. No interesa abrir esos melones tan demasiado tal. Ya sabes lo que hay, el tema de gobierno y demás, que quizá algún día entraremos en todo eso. Pero también para centrarnos sobre todo en la parte del estrecho del libro, como de ¿por qué? ¿Por qué escribir ese libro ahora? Bueno, a raíz del asesinato de los compañeros en Barbate, yo había terminado, hacía un tiempo que había terminado Picoletos, la derrota de la ETA y la élite de la Guardia Civil, y a raíz de esto, como yo tengo una mente muy inquieta, me impactó muchísimo aquellas imágenes. Date cuenta que estaba el GAR por medio ese día. eh, Lógicamente asesinaron a dos compañeros, uno del GEAS, otro del GAR, y bueno, pues a mí la verdad es que me afectó mucho, ¿no? Bueno, yo no conocía a Bobby, ¿no? Ahora ya tengo muchísima relación con las viudas, y, y- pero entonces bueno, lo conocí en una ocasión de manera lejana, pero bueno, a mí lo que me hizo es entrar de lleno en hacer algo en referencia a que la memoria de los compañeros, como siempre, quede ahí, ¿no? Que no se olvide y sobre todo explicarle al lector de que el problema que hay en el estrecho es grave y ha tenido que ocurrir algo como lo que ocurrió gravísimo para que los medios se centren mucho más. Y, por desgracia tendrá que ocurrir algo mucho más grave para que los políticos den un paso hacia adelante que todavía no han dado, porque es evidente que no han llegado medios, no ha llegado nada, lo que ha llegado estaba presupuestado de antes y la verdad es que es penoso, doloso y es una vergüenza, ¿no? Porque no le interesa. Así que si nos ponemos también a raja sobre todo la parte política, ya sabes que hay muchos temas que no interesan y sobre todo esa búsqueda de responsabilidades y esa carga política,
porque al final, como decía Samuel Vázquez, dice, el que manda, al final es un político y va tirando la mierda hacia abajo y al final es el de seguridad ciudadana, el primer interviniente que se tiene que buscar la bichuela con lo que tiene a mano. Entonces, pues un tema que no interesa a nivel público porque tiene una carga política de decir que esta persona es un inepto para este trabajo y está haciendo cosas para que por su culpa gente está muriendo. Y lo que ha pasado en Barbate básicamente es eso, que la manda con una cascarón de nueces a una lancha de 600 caballos de potencia. Básicamente para que la gente entienda toda la película que está pasando. Para que la gente lo sepa también, sobre todo los motivos del estrecho, que fue todo el tema ocasionado en Barbate, que las noticias están ahí, las pondré por aquí abajo. Tú que la has investigado bastante bien, ¿qué ocurrió en Barbate realmente? ¿Qué fue detonante de todo eso y la base digamos, de ese asesinato que ocurrió? Pues, o sea, lo que ocurrió en Barbate fue otra de las gotas que colmó el vaso. En el 17, que los que nos escucharán, los que nos escuchan, se tienen que acordar de cómo asaltaron varios narcos, más de 20, urgencias para, para liberar a uno del clan de los Castaña, a uno de los, bueno, que eso por norma general en España pues no suele ocurrir, eso ocurre más en México, en Colombia. Eso fue un detonante, ¿no? Para que el gobierno entonces pusiera encima de la mesa, dijera, bueno, algo hay que hacer aquí, a ver a qué unidad enviamos allí para que afronte esto, ¿no? Fue el GAR, por ejemplo, el GRS ya estaba allí y bueno, tomaron la sartén por el mango y hicieron un trabajo excelente, pero claro, no solo es la vía disuasoria. Muchos años antes, como en estrecho inicio, en el año 2000, ¿no? Como Barbate, el cuartel estaba cerrado. Estaba cerrado por la presión que los clanes que había en la zona tenían. Los compañeros de seguridad ciudadana no podían salir a trabajar. Tuvo que ir al GRS, tomar esas, tomarlas, o sea, el día a día en seguridad ciudadana hasta que se pudo regularizar de nuevo toda la situación y las patrullas de seguridad ciudadana poder volver a hacer vida normal, entre comillas, porque desde antes, o sea, en la zona no se vive normal, ¿eh? Las familias de los guardias civiles, de policías locales, de Policía Nacional en otro ámbito, pues son poblaciones más grandes y las demarcaciones también son diferentes. Hay un problema de pues, amenazas constantes, agresiones, llamadas intimidatorias con amenazas de muerte. Eso es el día a día de allí, ¿no? O sea, no voy a decir con esto que sea Beirut, desde luego, pero hay un problema grave que los políticos por muchas cuestiones no quieren afrontar y algo hay que hacer, desde luego, porque al final, pues al final toma una magnitud que luego ya es mucho más difícil afrontar. ¿Ocurre lo de Barbate? Pondré la noticia y sobre todo para que la gente se lea el libro, para que realmente sepa todo lo ocurrido allí dentro. ¿Cómo, digamos, lo afronta el acuartelamiento de allí? ¿Cómo son los siguientes, digamos, pasos para intentar solucionar todo aquello? O sea, cuando ocurre lo de Barbate, ya años antes, a partir del 17, se habían tomado medidas importantes por la iniciativa de varios jefes, ¿no? Entre ellos Galloso, el teniente coronel David, de formar el Ocon Sur, que es una unidad que llega a arrinconar y llega a contrarrestar muy bien todo lo que está ocurriendo con el tema del narcotráfico, ¿no? De hecho, las cifras están ahí. Eh, eh, Selecciona más de 130 hombres con el apoyo del GAR y del GRS, de otras unidades, de fiscal, de seguridad ciudadana, ¿no? Y llegan a contrarrestar muy bien todo eso y los narcos lo tienen muy en cuenta y se sienten bastante arrinconados, ¿no? Baja muchísimo la intensidad de lo que es el narcotráfico y también todas esas medidas hacen que el narco lo siga haciendo porque es su forma de vida, pero que que sea mucho más precavido. Entonces se empieza a controlar bastante bien todo eso, ¿no? En el 2022, una decisión política con unas pruebas chapuceras y con una infamia por parte de la UDICO, de Policía Nacional y de varios jefes de Guardia Civil, deciden desestructurar el Oconsur y entonces empieza todo de nuevo. ¿No? Todo de nuevo. O sea, los mismos narcos que no se acercaban a más de 10 millas de lo que es la zona de costa o los puertos porque tenían miedo
de que el Oconsur, con todo lo que con todos los dispositivos que tenía, los detuviera o incluso interviniera como ha intervenido, ahora entramos en cifras si quieres. Entonces, claro, al desmantelarlo, pues se vuelve para atrás y ellos mismos, cuando hay temporal o viento sur o que se refugian en zonas de la costa, pero no en zonas, en puertos, ¿no? Como el de Barbate. Pues, o sea, el significado de todo esto es que a raíz de no existir ya el Oconsur, fíjate, tienen el atrevimiento de meterse en un puerto con varias narcolanchas. Entonces, eso ya dice mucho, ¿no? Dicen que hay una impunidad, como explica la fiscal especial antidroga. Dice, hay una impunidad total entre ellos. La Guardia Civil no tiene medios, las patrulleras, las que no están averiadas, están obsoletas. Es un cúmulo de cosas, ¿no? Un cúmulo de cosas, pero no puntualmente. O sea, es un cúmulo de cuestiones, el tema del narcotráfico, que se deriva desde hace ya 20 años y que ha ido en auge total, constantemente, constantemente, constantemente. Y cuando hacen algo para contrarrestarlo, lo quitan de una manera totalmente, totalmente chapucera, sin dar explicaciones y, bueno, encima intentando acusar de cuestiones que no han podido mostrar, desde luego. ¿Dónde está la solución en todo eso? ¿O cuál sería el mejor medio para intentar solucionar todo el problema que hay en el estrecho? Bueno, ese problema hay que empezar a atajarlo, pero hay que tener en cuenta que es a largo plazo, ¿no? No se puede buscar soluciones a bote pronto, o sea, a corto plazo, a medio plazo, porque es imposible. Date cuenta que es una forma de vida, ¿no? Hace muchos años, como explico en Estrecho, en el libro, pues era el contrabando. Luego ya, claro, bueno, los pescadores empiezan a hacer contrabando porque lógicamente el trabajo de la pesca es muy duro y se percibe muy poco. Lo que ocurre continuamente con lo que es el día a día de cualquier Ceuta autónomo. está al lado, también influye bastante. Entonces, Sí, todo Marruecos, que ahora entramos en eso. Entonces pasan al contrabando y luego al hachís. ¿Por qué? Porque es una manera de lucrarse y de ganar dinero, en principio de una manera comedida, pero en muy pocos años ya los hijos, incluso los nietos de aquellos pescadores que hacen contrabando, pues se lanzan a tener una vida pues muy por encima de posibilidades y no tienen tapujos en mostrar, como narro ahí, a Antón, ¿no? Pasear un cachorro de león por Barbate con un todoterreno sin tener carne el más alto de gama y es lo que traduce, lo que traslada a los ciudadanos el problema que hay allí, ¿no? Falta de cultura, falta de concienciación, una forma de vida muy fácil y claro, una parte de la sociedad que prefiere, lógicamente, dedicarse al narcotráfico o al apoyo al narcotráfico, al contrabando, porque no van a retroceder y cobrar 1.000 euros en un Mercadona o en un supermercado cuando en una noche por fardear perciben 3 4 5.000 euros. ¿Entiendes? Es evidente. con todo el tema de Barbate y demás, a día de hoy, ¿cómo se está ejerciendo ese trabajo? ¿Ha cambiado algo a día de hoy? Después de todo lo ocurrido y todo el tiempo que ha pasado. Bueno, se ha retrocedido bastante. O sea, Bastante de conforme el punto desde que pasó lo de Barbate, se ha retrocedido incluso el trabajo que estaban ejerciendo. policialmente se ha retrocedido por lo que hablamos, porque se desestructura lo Consur, que era fundamental, ¿no? Yo no quiero entrar o sea, bueno, hay que entrar, desde luego, Carga política tiene y todo el mundo sabemos que, porque al final, como estuvimos hablando en aquel tiempo, este trabajo es un pañuelo, nos conocemos todos. Y al final, quieras que no, pues sabe de quién tira los hilos y quién es amigo de quién, los hombres de quién y todo eso. Pero bueno, tampoco queremos tirar demasiado de la manta porque Bueno, yo no tengo problemas en hablar de lo que es una realidad como la que hay en el estrecho. No tengo ningún tipo de problema hablar de cosas documentadas, no, no montar aquí un bulo, ¿sabes? Porque bueno, ni tú ni yo, pues lo que hacemos. entramos, o sea, no entramos en esa dinámica porque al final la mentira tiene las patas muy cortas. Pero sí que es verdad que desde que ocurrió el tema, llegaron las nuevas embarcaciones, las H60, el modelo rápido, ¿no? Como explico en el libro, no pueden combatir, o sea, no pueden combatir con las narcolanchas, o sea, hay 4 en la actualidad,
No están operativas todas, ahora no quiero decir si están 2 o 3 porque no lo sé en concreto. Hasta hace muy poco, cuando las trajeron, pues dieron unas averías terribles. No son compatibles con esas persecuciones ya en el Guadalquivir, que es donde se traslada ya prácticamente todo el narcotráfico, ¿no? La entrada y todo el Guadalquivir, o sea, no son compatibles. Hace unos días veíamos cómo fondeaba una semirrígida con narcotráfico, o sea, una narcolancha fondeaba y tenía un accidente, lógicamente intentando evitar una de ellas, un modelo de esto súper rápido de la Guardia Civil, un modelo H60, porque claro, se quieren meter por la zona estrecha que no pueden entrar las patrulleras nuestras y tienen accidentes, incluso se matan ellos impactando a las embarcaciones oficiales. Entonces, los pocos, o sea, los medios que estaban presupuestados y han llegado, ni mucho menos pueden combatir y contrarrestar el narcotráfico, porque no hay nada. O sea, está lo mismo, está el SIBE, están las unidades de policía judicial, los EDOA, está la ECO, está la UCO, pero sí que es verdad que lejos de contrarrestar todo lo que ha ocurrido, estamos viendo cómo el petaqueo se ha ampliado de una manera brutal, cómo incluso ahora ya vemos que llaman, como hacían aquí en tiempos de ETA, te llaman para que acudas a un auxilio o a un servicio y te queman un vehículo oficial o te intentan boicotear. O sea, los titulares diarios son los que son, ¿no? De prensa. La prensa es lo que es, pero hay prensa muy certera, ¿no? Y ofrece datos que en realidad es estadística pura y dura. O sea, yo lo explico en el libro, lógicamente lo que meto son vivencias reales que parecen novelas para enganchar al lector, pero entre capítulo y capítulo meto datos para que se conciencie de que es un problema grave, ¿no? Es muy bonito, es muy espectacular explicar cómo trabajamos allí, cómo trabaja el servicio marítimo, los compañeros de helicópteros, pero en realidad es un problema grave. Solo queda resignación, ¿no? Con todo el tema que está pasando, que vemos que políticamente no hay respaldo, las leyes no respaldan y demás, solo queda resignación hasta que algo cambie. Bueno, la Guardia Civil y la policía siempre han sido resignadas, por desgracia, porque es evidente que se está nutriendo a las policías autonómicas, ¿no? De una manera brutal, derivando fondos a lo loco, cuando son policías autonómicas, no pueden combatir la delincuencia global o el crimen organizado de manera global porque no tienen medios, Y están o sea, instruidos y muchas cosas que hay. sí, no tienen, no solo medios, no tienen una demarcación como para actuar con lo que es el terrorismo, o sea, con lo que es la delincuencia común, incluso organizada, que es a nivel global, a nivel mundial. Entonces, muchos de esos medios no llegan a la policía, a la Guardia Civil, porque este gobierno lo deriva todo para ellos. ¿No? Es impresionante, ¿no? Todo lo que vemos, como han comprado patrullas aquí, BMWs, que dices, madre mía, cuando la Guardia Civil está patrullando con vehículos low cost o la policía. Entonces no Es llegan. que algún día nos meteremos todo el tema de la policía esa autonómica de distintas provincias, que no por decir que hacen mal su trabajo, pero yo siempre he dicho que la chancha y Mossos de Escuadra no deberían existir, deberían ser todo Policía Nacional y Guardia Civil, que para eso se inventaron y para eso están, básicamente. Pero bueno, eso ya es, digamos, harina de otro costal que un día a lo mejor nos metemos. Dicho esto, hemos hablado un poquito del tema de Barbate, ya también hablaremos sobre todo la parte de las viudas y demás, lo que ha ocurrido con ellas. Quiero pasarme al otro lado, la parte de Marruecos y demás. ¿Qué influencia tiene Marruecos con todo el tema de lo que ha pasado en el estrecho y todo eso? Mira, yo siempre estoy poniendo un ejemplo, con todos los que me dais voz, pongo el mismo ejemplo. Cuando la ETA fue derrotada policialmente, exclusivamente policial, hubo una cooperación internacional puntual con Francia que tardó muchísimos años en reaccionar. Sin esa cooperación internacional y sin el apoyo de Estados Unidos a raíz del Pacto de las Azores, acuérdate todo aquello que dotaron medios a la policía y sobre todo a la Guardia Civil, se pudo atajar el problema del terrorismo, ¿no? Hoy día ya sabes que viven de nuestros impuestos y bueno, esto es un cachondeo. Pero en el tema de Marruecos, mira, cuando yo explico operaciones como las que hicimos, ¿no? Estando allí en el estrecho, y ya terminabas la operación, pero siempre te quedaba la incógnita de decir, vale, hemos detenido a mucha gente, como hacía Locón, hemos intervenido
bastante cantidad de droga y hemos detenido a mucha gente, ¿no? Que eso no suele ocurrir. Por norma general se alija mucha cantidad, pero no se detiene a muchas personas. Entonces, para atajar eso tienes que pasar a Marruecos, porque todo, el 100% prácticamente del hachís y un 40% de la cocaína que entra en Europa entra por allí, ya por el estrecho. Date cuenta de lo que estamos hablando. Entonces, si Marruecos no coopera, es imposible atajar ese problema. Y Marruecos no coopera. El 10% del Producto Interior Bruto de Marruecos viene derivado de las cosechas y de la transformación y la distribución de los derivados del cannabis. Marruecos no es un narcoestado considerado como tal porque Estados Unidos lo tiene como aliado estratégico. Entonces, es una bestialidad, porque en México, por ejemplo, el Producto Interior Bruto, el 4,5% o de Colombia, puede llegar incluso a más del 10%, es derivado de la cocaína, pero estamos hablando de Marruecos. O sea, y es que encima el rey de Marruecos se permite el lujo de indultar a casi 5.000 personas que tienen causas pendientes con el tema del cultivo la transformación. Adivina dónde van a ir. Claro, es Porque, que o sea, es imposible atajar el problema con un país como Marruecos, que encima te está haciendo una guerra, es uno de los peores enemigos que tenemos, te está haciendo total. una guerra con el tráfico de personas, que aunque por Ceuta y Melilla no entran a raíz de la matanza de Melilla, están entrando por Canarias. O sea, Marruecos va a lo suyo. Y Europa lo que hace, y España, es derivar muchísimos millones en partidas para intentarlo sujetar, pero que va, si es incontrolable. Es una dictadura pura y dura. El tema de Marruecos es complicado porque yo me he pegado 8 años en Melilla y lo he visto en primera mano de hacer frontera y justamente que no avisaron para antes un salto porque nosotros, digamos, vamos, cuando la Guardia Civil se ve desbordada o lo que sea, pues dar telefonazo de jefe a jefe, no sé, y el que está de continuado, ¿no? Pues echa una mano allí en la frontera. Y yo recuerdo de que iban a se esperaba un salto de 600, 800 personas, los Majai que estaban allí, que era la policía de Marruecos de Rif, se piraron, en plan, iban a pasar y se piraron y lo dejaron todo vendido. ¿Sabes? Y aparte de los millones que le hemos dado para hacer la frontera nueva, que la dejan desvendida y demás. Que el tema en Marruecos es complicado, es un pulso toma y daca continuo que hay. O me das pasta para guardar la frontera o yo no pongo policía y búscate la vida, ¿sabes lo que digo? Que al final el tema de Marruecos es bastante complicado de gestionar. Es grave, es grave. Y yo, al final, la única solución, pues es eso, yo qué sé. Control de frontera propio, que deberían cambiarse las leyes, obviamente, para poder tener un control de frontera decente. Tienes posiblemente la mejor armada, infantería de marina de la historia del mundo ahí, que la podrías utilizar para el control del Mediterráneo y demás. Pero bueno, es que no podemos atajar este problema sin atajar, digamos, el tema político, tema leyes que hay por medio, porque nosotros tenemos muchas soluciones, se podría solucionar bastante rápido, porque tú pones toda la armada, debes de tenerlos en maniobra en Canadá o en Estados Unidos gastando combustible para nada, para pegar 4 tiros al aire en un simulador, pues lo tienes en el estrecho haciendo maniobra. Ya, Perfectamente, ya tienes todo el estrecho controlado. sí, está claro. Lo que pasa es que, por un lado, está el tema militar, ¿no? Con Marruecos, cómo se está rearmando, porque a los americanos le conviene. Ellos, al final, a España y a Europa le hacen una guerra comercial con todos los productos que quieren exportar para el resto de Europa. España en otro tiempo ponía pues medios en el sentido de, bueno, vale, tú quieres exportar, pero bueno, aquí a pagar, como hace ahora Trump, ¿no? Es decir, aquí hay unos aranceles, oye, te buscan la vida, nosotros tenemos que mirar por nosotros y parece que miramos más que por ellos. Este gobierno parece que mira más por ellos que por los españoles o por Europa. Es algo tan ambiguo, ¿verdad? Es algo tan raro que luego también se ha hablado de muchas cosas, el tema Pegasus, tú fíjate el cambio de parecer del Sáhara, todo, son cuestiones que, hombre, podemos hablar de ellas, pero no las podemos documentar. Yo espero que algún día se puedan documentar para decir, este es el problema que tenemos, señores, porque otros gobiernos no han actuado de manera benévola, pero ni mucho menos a estos niveles, ¿no? Con muchos fallos y muchas cuestiones. La política es lo que es. Al final es que, ya es lo que hemos estado comentando, como hay muchas soluciones, pero como al final el que tiene que dar al botón, tiene que pulsar la tecla, no quiere hacerlo, al final, digamos, el peón, seguridad ciudadana, que está debajo del toque, que se parte la cara continuamente, no tiene medios y no tiene ese respaldo legal, porque también hay que entender, porque mucha gente lo entienda con todo esto, que lleva uniforme, pues también es padre de familia, tiene casa, y hay que entender que
si da un paso detrás de esa línea, puede perder el curro. Y hay una mujer, hay niños que dependen de su trabajo. Yo siempre contaré la misma anécdota, que esto me lo contó mi compañero que estaba en Algeciras, que se piró de allí por lo mismo. Que en un control paró y un hombre le dijo que tenía 8 kilos de coca en el maletero y dijo, tú sabrás si quieres abrirlo. Pero tu hijo va al mismo colegio que el mío. Así se lo dijo. Dijo, ¿qué hace? ¿Abre o no abre? ¿Sabes? De Es que, hecho, claro, dice, no, sí, hay que trabajar en uniforme. Sí, 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 muy ah, bien. Te está diciendo que tu hijo va al mismo colegio que el mío. Tengo 8 kilos en el maletero. Tú sabrás si lo abre. Pues no lo abrió. Pues no lo abrió porque vio a su tren hijo y no lo abrió. Cogió a la semana, echó vacante y se piró de allí. Ya está, ¿qué hace? es una zona de Es especial. duro, pero El Estrecho ya es una zona de especial singularidad, como lo era la comunidad autónoma vasca, las provincias vasca y Navarra, por el problema que había. Lo que mencionas, de hecho, que desde hace muchos años el GRS no esté desplegado allí y ahora el GAR, después de acabar policialmente con ETA, esté allí, es porque esas unidades no tienen residencia allí. Entonces es mucho más fácil combatir cualquier tipo de estas cuestiones, del ámbito que sean. Pero un compañero de fiscal, bueno, de seguridad ciudadana, que son la élite de la Guardia Civil, de fiscal, eh, cualquier compañero de un patrullero, bien Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional, tienen unos problemas graves porque ayer veíamos un titular, yo subí vídeo a Insta, que estuve presentando en Valdemoro, de que varios colaboradores de un clan entraban en un cumpleaños y sacaban fotos a los familiares y a los hijos de los compañeros, ¿entiendes? Como diciendo, que entonces, ¿qué pasa? Ya es inviable, el día a día, la vida allí es dura, ¿eh? O sea, y ahí los que no es viable. Esto lo explico muchas veces, por ejemplo, en Melilla pasa, y en Melilla siempre ha pasado. Cuando ahí, digamos, hace un golpe de mano, cuando van a hacer una intervención en la cañada o lo que sea, quien baja el GRS. Y tú lo ves a todos, porque todo mide 1,80, 1,85 y van todos al mismo hotel. Y dices tú, ya viene el GRS, a la semana hay un golpe, hacen lo que tienen que hacer, intervienen y se pira. ¿Por qué? Porque el mismo Guardia Civil que trabaja en Melilla, su primo hermano, que vive en la casa de abajo, el que arregla la lancha a las 3 de la mañana con el walkie-talkie. Es así. Entonces, esas zonas donde, digamos, es ese núcleo militar como Ceuta, Melilla, Canarias, que son tan pequeñitos, que al final haces vida allí y todos están juntos, por llamarlo de alguna manera, es complicado gestionar, salir de esa burbuja que no te veas influenciado, porque sí, podemos hacer la ley de John Wayne, esto es el oeste, que está muy bien, que está muy chulo, pero que tú vives allí y tu mujer tiene que ir a hacer la compra y tu hijo tiene que ir al colegio, ¿sabes? Y al final es complicado gestionar todo eso, toda esa presión, por eso esas bajas que hay de guardias civiles, policías, que es complicado. Que echen foto a tu hijo, dije, ya sé, ¿sabes? Qué complicado gestionar todo eso, ¿eh? Sí, de hecho, pues hace años ya era complicado, mucha gente no quería pedir esa zona. Mira, después, a finales de los 90, cuando la intensidad de la ETA de su entorno empezó a bajar, la gente ya subía más de manera voluntaria aquí, a las provincias vascas y Navarra. Y ya empezó a ir gente forzosa a Ceuta, Melilla, Algeciras, Cádiz, porque no quería ir la gente allí, porque era un problema grave entre la corrupción, que es un hecho, hombre, no como pintan algunos, desde luego, pero existe. El problema del día a día, de la convivencia allí, porque como tú bien dices, sí, yo soy guardia civil, pero mi primo tiene un taller y arregla motores y ya sabes. El otro, al final, la gente que vive allí, yo he trabajado allí, ¿no? Por eso hice el libro. Coño, estás controlando a varios de un clan o a varios traficantes y te das cuenta que desayuna con compañeros. Y luego los teléfonos, cuando se intervenían, hoy ya hay medios mucho más potentes, pues o sea, no es que le dieran información, pero sin querer a veces y otras veces Que queriendo. trabajo este fin de semana en el estrecho, que tenemos un tal, ¿sabes? Que al final Sí, sí. es complicado, por eso, obviamente, se llegó, creo que fue a final, ya te digo, con todo el tema que tú dices, creo que fue a finales de los 90 cuando ya las intervenciones se empezaron a hacer, digamos, que si tocaba en Sevilla, venía de Valencia a hacerlo, si tocaba en Valencia, pues iba de Galicia para intentar que no se contaminara ese trabajo que se estaba haciendo. Es muy complicado. De hecho, mira, los EDOA, los equipos de delincuencia organizada antidroga, que es donde estuve yo y tuve experiencias por toda España y en el Estrecho, ¿sabes? Pues lo bueno era ir allí a trabajar de fuera. Cuando antes de surgir el Oconsur, el EDOA de Cádiz, ¿no? Que lo gestionaba entonces el teniente, el capitán David, que luego fue el jefe del Ocon, pues tenía
era un hombre con mucha iniciativa y tenía claro de que tenía que combatir aquello como lo combatió. Y luego montó algo, una estructura a nivel Andalucía para trabajar por toda la zona, saltándose, que eso lo explico muy bien en el libro, saltándose el tema burocrático, que eso es es un verdadero fiasco, porque claro, los jefes te paran, ¿no? Hay que ir a Sevilla, pide autorización a la zona, al general, no, por ahora es un chocho, ¿entiendes? Hablando mal y pronto. Y la Sí, policía. sí. Entonces, bueno, la temática, te lo vuelvo a repetir, el libro te agarra, te mete en el día a día nuestro, los seguimientos, lo otro, helicópteros, narcolancha, pero en realidad el problema es grave. Cuanto más grave es un problema, más te da para escribir historias apasionantes y trepidantes, ¿no? Pero sí que es verdad que es muy triste lo que ocurre allí y es que no se toma conciencia. Los ciudadanos están otra cosa, es normal. También quiero, para que no se olvide, para que la gente lo tenga en cuenta, el tema de la viuda de Barbate, cómo se ha gestionado todo eso, porque sí, se hicieron mucho eco, noticias y demás, pero cómo se ha gestionado a nivel, sobre todo político y demás, si se le ha dado un paro. Bueno, en primera instancia, todos sabemos que cuando ocurre algo tan traumático, ¿no? Y tan grave, pues lógicamente los medios mismos están encima de esa gente por el tema, por el morbo, ¿no? De entrevistar. Bueno, hay que tener mucho respeto, pero bueno, la prensa es lo que tiene. Eh, no se respetó a las viudas en el sentido, o a los familiares, no se respetó el derecho que querían optar de que se las dejase en paz políticamente, ¿no? Porque es evidente que los compañeros que estuvieron allí, pues lógicamente sabían lo que ocurrió, yo lo sé de primera mano, tengo mucho contacto con todos ya, porque claro, igual que con ETA hicimos una familia, pues con esto prácticamente, o sea, la lucha contra el olvido es precisamente esto también. Los políticos no supieron gestionar el tema de a las viudas hay que dejarlas, ¿no? Cuando Patri, en este caso, no quiso que se le entregase, el ministro de Interior no quiso que le entregase el tema, eso fue una vergüenza, ¿no? Cómo insistió, cómo volvió a insistir. Bueno, ellas están totalmente con el duelo todavía, porque está muy reciente. Las instituciones, en este caso, el tema de pensiones, el tema de la Guardia Civil en ese sentido, no la Guardia Civil, ¿no? Recursos humanos lo gestiona bien, ¿no? Te queda tu pensión, ¿no? En acto de servicio, fallecimiento, y bueno, lo que no te quitan es el dolor, desde luego, a los huérfanos y a ella, pero eso se gestiona bien, ¿no? Desde la Dirección General se gestiona bien. Otra cosa es luego lo que hablamos, el tema moral, ¿no? El tema moral, pues está siendo una verdadera vergüenza, porque la justicia no está haciendo las cosas bien como de costumbre, ¿no? Porque archivaron una causa cuando varios compañeros declararon que había habido imprudencias graves, ¿no? Que hay que investigarlas. Eso está aparcado totalmente, no se quieren meter ahí, porque el Hombre, político que balones fuera, obviamente, porque nadie se quiere tener esa carga sí, política y que le echen el muerto, por decirlo mal y pronto, de decir tú has tenido la culpa de que estas personas hayan muerto en actos, la hayan matado en actos de servicio. Y entonces nadie quiere echarse la culpa de eso. no, mira, yo te digo una cosa, la culpa es de los malos, punto uno. La culpa es de los malos, eso está claro. Otra cosa es enviar a ese puerto con los medios que enviaron a los compañeros, ¿no? Desde el ministro que estuvo esa mañana allí, comiendo, el coronel y varios oficiales al mando, que son los que tienen capacidad de reacción, ¿no? Pues la verdad es que se hizo mal, se hizo muy mal y había que entrar ahí. Es muy difícil procesar a un ministro, ya lo estamos viendo con el tema de corrupción, que eso es una vergüenza. Caso Begoña, etcétera, etcétera. Que, Sí, ya, que la gente le eche un pitazo. nos reímos, pero es grave. Pero en este caso, luego ya, sí, el ministro por un lado, el coronel por otro, otro jefe por otro, y al final lo que buscan es depurar responsabilidades con los de abajo del todo, que también hay responsabilidades y graves, pero es muy triste, ¿eh? Es muy triste bueno, que salieran que se lanzaran al mar con esa embarcación. Y yo a las viudas se lo digo, si tuvieran que hacerlo otra vez, lo harían y morirían de nuevo, los asesinarían, porque es así, porque somos así, y tú lo La sabes, porque vocación de servir, como diría un gran amigo mío. exactamente, pero se ha hecho mal y ahora deberían responsabilizarse de todo. Se sabe quién ha sido los responsables y demás, porque se dio un golpe, pillaron a dos en otra lancha y demás. ¿Cómo se ha solucionado todo eso? ¿Se han cogido ya los asesinos de Guardia Civil de Berrote? No, eso no está esclarecido.
Se detuvo a uno de ellos, bueno, se detuvieron a varios, luego resulta que se cometieron, no errores, ¿no? Es lo normal, ¿no? Porque los investigadores tiran a primera instancia, sobre todo, investigan de una manera, eh, por decirlo de una manera, los políticos presionan y los jefes también. Entonces se detiene. No es que no tuvieran que ver con el tema, que sí tenían que ver aquellos primeros detenidos por el tema de la infraestructura que había. Luego ya se detiene a uno de ellos. Resulta bueno, que quedan muchos flecos sueltos y va a ser muy difícil, como en otras cosas, va a ser muy difícil detener a todos los que estaban implicados y que haya una justicia, bueno, valga la redundancia, justa, ¿no? Va a ser muy difícil. Y además sería conveniente, sería certero, pero el dolor de las viudas, los huérfanos, los familiares, pues va a quedar ahí por desgracia, porque no es lo mismo que sufras un accidente de tráfico, ¿no? Como pasó con el camión luego que mató a varios compañeros del GAR y a varios usuarios de la vía, ¿no? Que es un accidente que por determinadas circunstancias fuercen a determinados mandos, ¿no? Para lanzarse al mar y a varios compañeros. Eso también hay que depurarlo. Que a día de hoy no se espera que se coja a los responsables de todo aquello. Pues en principio ha pasado más de un año y bueno, el tema está como está. Ha habido detenciones, pero yo estoy seguro que no, bueno, estoy seguro no, o sea, no se ha detenido, bueno, uno de ellos está huido, ¿entiendes? O sea que estará en Es verdad Marruecos. que se pasó a Marruecos, ¿verdad? Algo había escuchado. Otra cosa igual, ¿no? En cualquier país del mundo, exceptuando Brasil, por ejemplo, pues la Guardia Civil o la Policía Nacional con Interpol, pues llegaría a establecer vínculos y poder por lo menos investigar. En Marruecos no entra nadie. Hace poco leíamos en El Mundo que ni el CNI está en Marruecos. Yo digo, bueno, es que esto ya es patético, vamos. No, solo es, no sé si obviamente te acordarás cuando los guardias civiles el tema de que se fueron a escalar. ¿Te acuerdas? De Sí, aquello sí, en sí. Marruecos. Yo estaba allí, Melilla, cuando pasó todo aquello. Y eso era un show, ¿sabes? Que no dejaban pasar, que pasaron de civil, ¿sabes? En plan, nos vamos a dar una vuelta. Pero acabó que eso fue un show. En plan, que de uniforme no pasa. Y esto también es decirlo. Yo, por ejemplo, cuando vas a pasar la frontera de Melilla, como te pillen algo mimetizado, un guante, no pasas. Literal, ¿eh? No coña. O ya si te pillan un petate que ponga ejército de fe, no entras, ¿eh? Vamos, y te pone el sello tal y te pegas un mes o 2 meses sin pasar por la frontera, ¿eh? Literalmente. Es, son muy radicales para todo eso. No les gusta. Ellos, pero ellos al fin y al cabo defienden sus intereses. Lo que no podemos hacer en España, no solo con Marruecos, a nivel global, es ser permisivos como estamos siendo, porque tenemos referencias, Dinamarca, Suecia, Noruega, que han sido países han sido países con una estadística bajísima en delincuencia, un crimen organizado, Francia, Bélgica, y hoy día es todo lo contrario, pero precisamente por el buenismo y por no hacer leyes contundentes. Tú fíjate el problema que tienen allí ya, y en España lo tenemos, lo vamos a tener cada vez. Suecia, es que nos estamos yendo un poquito arriba, ¿no? Un poquito al norte, pero Suecia está complicada, ¿eh? Nada, Que ha es llegado a un punto que cualquier extranjero que se quiera ir de país le da 35.000 euros y le paga los billetes. Coña, que es cierto, que es declarado, es oficial, dices tú. Incluso le da permiso a Dinamarca para hacer intervenciones policiales en suelo sueco. En plan, si tienes que entrar a pillar alguno, tú entra que tienes vía libre, ¿sabes? En plan, dices, ¿qué yo? ¿En serio? Impresionante. Lo del tema de Suecia, eso es. Creo que ha tenido el índice más alto de Europa en atentados con explosivos entre bandas. ¿Sabes? Granadas de mano entre calle y calle. ¿Sabes? una barbaridad cuando hace unos años no ocurría nada en ese país, no ocurría absolutamente nada. O sea, tú fíjate Ya, lo que pero es la de esa Siria. frontera, esa política de fronteras abiertas, somos todos hermanos y esas cosas, pues que ha creado segunda y tercera generaciones que barriadas, concretos, y ahora hay ahora el valiente que quieras hacerse cargo de todo eso, esa carga política, responsabilidad política de marcarte un buquele de la vida y decir, vamos a limpiar. Pero claro, hay que hacerlo. No, no, Te tienes que Europa. echar eso a la espalda y decir, vamos a echar gente, hay que hacerlo. Y ningún político, pues, se va a hacer cargo de todo eso y se va a jugar su carrera política y decir, venga, vale, lo montamos todos en un avión y para abajo. Ya. Es complicado. complicado. Es muy complicado, sí, pero bueno, al final se están haciendo las cosas muy mal y se van a pagar, evidentemente. Vamos a hablar de cosas más alegres un poquito, ¿vale?
El tema del libro y demás, ¿cómo se lo han tomado los compañeros? ¿Cómo has visto esa recepción, la recogida de datos, hablar con ellos y demás? ¿Cómo lo has visto? Bueno, pues la verdad es que ha sido muy, muy interesante. Ha sido muy interesante porque yo aporté mis vivencias personales, ¿no? Lógicamente, de la lucha contra bueno, mis inicios, de cómo te metes en el mundo del narcotráfico, la lucha contra el tráfico de drogas, luego en el narcotráfico, y luego, claro, lógicamente tienes que hablar con otros compañeros. Para mí fue una sorpresa enorme, ¿no? Por ejemplo, cuando tengo varios amigos que son pilotos de helicóptero, cuando, cuando hablo con ellos, ¿no? Yo desconocía lo que cuento, esas persecuciones aéreas, las desconocía por completo. Claro, tú no Impresionante. llegaste, ¿no? Realmente a tocar el tema. No, no, o sea, yo he realizado servicio en helicóptero, en la Guardia Civil, pero no del narcotráfico, por supuesto, y desconocía totalmente que allí abajo el GAR montó la operación Búho con varios helicópteros del cuerpo, incluso con el ejército, con el sistema de radar a nivel en toda la franja del estrecho para detectar y para intentar atajar esa vía aérea que es espectacular. No quiero meterme mucho para que la gente lo lea, pero es impresionante, ¿eh? Cómo, cómo se coordinan en vuelo instrumental, ya sabes, sin ningún tipo de medios, digitalizados. Es impresionante cómo los narcopilotos, claro, gente experimentada, gente que incluso venía de la guerra de Kosovo. ¡Buah! Es impresionante, yo me quedé alucinado. Y luego también bueno, el grado de cooperación conmigo, pues la verdad es que estoy muy agradecido, ¿no? Ellos están muy satisfechos, lógicamente han leído el libro y dicen, es que esto es un homenaje de lo que no se conoce. Imagínate el marítimo, ¿no? Que el marítimo todos los días prácticamente tienen persecuciones con narcolanchas y unas aventuras impresionantes. Incluso el SAER, el servicio aéreo no de helicópteros, o sea, ya digo, los aviones del cuerpo. Es impresionante, yo me quedé alucinado y claro, montas una historia, como me decían, esto es para ir al cine, le digo, ya, si tuviera pasta, vamos, no lo dudes que iba al cine. Es impresionante, ellos están muy agradecidos, ¿eh? Sobre todo la gente de Locón, de que se explique, que se dé detalles de por qué, del por qué lo quitaron, con lo bien que se trabajaba, tú fíjate los datos, ¿no? O sea, intervenir más de 1 millón de toneladas de hachís o más de 35.000 toneladas de cocaína en el tiempo que estuvo, que no llegó a 4 años, más de 1.000 o sea, embarcaciones o 2.000 vehículos, o todo el patrimonio que se le quitó a los narcos. Es que era impresionante. O sea, de hecho, cuento que, claro, cuando ya se desestructura el OCON, las intervenciones telefónicas y con los nuevos dispositivos que hay, los narcos lo celebraban, como diciendo, oye, que han quitado el OCON, macho, que podemos otra vez campar. Que tenemos vía libre. Exactamente. Es una pasada, ¿eh? Pero sí, muy, muy satisfecho en ese sentido, ¿eh? No quiero especular, pero es que leyendo todo aquello, todo lo que pasó y demás, ¿crees que hay intenciones ocultas cuando quitaron Lucón y demás? El tema de abrir puertas. Es evidente que, mira, por ejemplo, cuando sobre todo la Guardia Civil, en este caso, cuando la policía tiene unos medios de investigación en el tema del tráfico de cocaína, que siempre, por norma general, han estado, por demarcación también, han estado mucho más involucrados y tenían más estadística que la Guardia Civil, ¿no? No en el mar, por ejemplo, que ellos no tienen servicio marítimo o no tienen, ¿sabes? No tienen el ámbito rural para investigar, que también lo hacen, pues surgen reticencias, envidias de jefes, la UDICO muy politizada, la Policía Nacional son excelentes profesionales, pero a nivel superior de comisario está politizada al 100%. O A sea, nivel estrella, para que la gente lo entienda. sí, igual que la Guardia Civil, muchos generales, pues lógicamente son políticos con bajeza, porque prefieren llegar a teniente general y venderse. Yo lo digo Me suena de algo, me suena de algo. exactamente, es que es patético. Entonces, eso, el Oconsur, le atacan por eso. Y luego hemos visto cómo aportan pruebas falsas, cómo cuando declaran esos inspectores del Audico, muchos no se acuerdan, 5 no se acuerdan, otros dicen que son Que pruebas perdió el falsas. móvil. Madre mía, incluso asuntos internos también. Es una vergüenza, es una vergüenza, ¿eh? Y además acusar a una persona de algo falso, porque ya te crean el San Benito y ya se jodió, ya tu carrera está seguramente o no, pero bueno, por norma general,
Ese es el principal Es motivo. complicado, es complicado. Sí, Es lo que hemos estado hablando antes. Cuando ya no tienes respaldo, que eres un soldado raso, por llamarlo de una manera, no tienes respaldo ninguno, es muy difícil luchar contra el palacio. Es complicado. Porque te ves solo y al final es una carga muy grande psicológica, familiar, déjate la pasta en abogados, pues, mínimo para no perder trabajo y quedarte por lo menos para poder seguir pagando la hipoteca y que te pero mantengan todavía el empleo. tú ¿Eh? recuerdas el caso del Sí. Recuerda el caso del Sí, un comandante de la Guardia Civil corrupto, lo detienen, lo procesan y lo encarcelan. Vamos a ver, si el jefe de Loconsur fuera corrupto, lo hubieran procesado y estaría encarcelado o lo hubieran abierto un expediente e incluso fuera del cuerpo. Pero es que aquí ha pasado ya más de, o sea, casi 3 años. No solo las pruebas se han declarado como falsas, un juez que lleva todo el sumario, todo el caso, ha dicho bien claro que no procede, ¿entiendes? Eh, o sea, es una verdadera vergüenza, ¿no? Es una verdadera vergüenza, porque si el jefe es corrupto, lo quitas y pones a otro, pero no quitar toda la unidad. Tienes que ha pasado en más cosas. Hemos visto cómo procesaban a un general que tenía en su casa metido no sé cuántos miles de euros del tema del Sahel, una vergüenza y unas conversaciones patéticas, indecorosas. En este caso es que no había nada y tú fíjate la que han liado. Y lo gordo es que en detrimento de la seguridad pública, ¿comprendes? Es patético. Sí, no, 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 sí. Sí, es que las cosas de Palacio son complicadas y cuando ya la política se mete por medio y gente que mira más por su bolsillo que por otra cosa es complicado. Y cuando te ves solo hay que ver, en mayor caso, Samuel Vázquez, solo hay que saberlo, lo que le ha pasado, por solo decir la verdad como está a día de hoy. Vamos, que esta expediente está fuera del cuerpo. Solo puede decir que la verdad criminal que pasa en España, ni más ni menos. Como tengas iniciativa y seas valiente, tu carrera puede ser muy corta, ¿eh? Porque gracias a Dios a ti te digamos te ha pillado a jubilado, que puedes por lo Sí, menos ayudar a toda la gente y demás, pero intentar hacer esto dentro del cuerpo, montarlo, no, escribir los 3 libros que tú has escrito dentro del cuerpo, te hubiera no, costado el uniforme. no, 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 no. Está claro que no, que yo mismo no lo hubiera hecho, es evidente, eh, es normal. Pero bueno, el estar en mi situación, ¿no? En retiro, eh, te da opciones. Yo, desde luego, lo que no voy a hacer es callarme. Y en los medios de determinada difusión y sobre todo cuando El Mundo o ABC que me dará o otro tipo de diarios, pues yo digo las cosas como son. ¿No? Y a quien no le guste, pues que tiene un problema. Yo en ese sentido, y si viene algún jefe, bueno, si quiere que venga y me diga algo, yo se lo explico claramente. No tengo Que problema. eso te iba a preguntar, porque hemos hablado de cómo los compañeros han tomado el libro, que obviamente los que están a pie de calle, pues saben la verdad, lo que ocurre, pero ¿y los jefes? ¿Cómo se lo han tomado? Bueno, de momento alguno por ahí ha intentado mover ficha, pero mal, lo ha hecho mal y denota también, no sé, la verdad es que no sé cómo denominarlo, pero es que me da igual. Mira, hay una cosa que yo ahora mismo en la vida lo que busco es dar amparo, ya sabes que la ganancia, el 50% van para los huérfanos, dar amparo a esas familias en lo que pueda, aunque sea lo que puedes aportar tú, desde luego, cercanía, ¿no? Porque tampoco no soy una institución. Pero lo que tengo claro es que todo lo que sea protestar o reivindicar más medios, yo no tengo, vamos, lo tengo clarísimo. O sea, y cuando hablo con ellos, pues también se lo digo, es que es una vergüenza, ¿no? Es que es una vergüenza, ¿no? Y políticamente ya o sea, todo lo que le están haciendo a la Guardia Civil, sobre todo, da la impresión de que la quieren desestructurar y quieren, en muchos sentidos, pues que unidades que desaparezcan, sobre todo la UCO, tú dime a mí, si pudiera la quitaban, yo estoy seguro, ¿eh? Hombre, yo creo que todo lo que sea interés de Marruecos no interesa. Y no quieren. Ellos prefieren tocar la parte de Galicia, por ejemplo, o, ¿sabes? Que investigan al novio de Ayuso Sí, sí, que tocar Marruecos. sí, Porque sí. yo la verdad que yo creo que el rey de Marruecos tiene foto de Pedro Sánchez en cartoncillo o algo de eso, seguro. Algo de eso tiene que tener. Pues, es que no cuadra. Sí que Yo hay creo que cosas y tiene dices, bastante yo qué más. sé. Yo creo que tiene bastante más, no solo de él. Bueno, oye, aquí el que tenga que callar, el que tenga algo que callar, tiene un problema. Eso está claro. Es así. O sea que es lo que hay. Bueno, y ya para terminar, que ya vamos casi una horita, ¿qué tal la venta del libro? ¿Cómo va funcionando? Bueno, pues está dentro de ese. Yo la verdad es que soy muy pesado en las redes, ya me veis.
lógicamente quiero vender muchos libros, no por ego, que el ego hace muchos años que lo enterré, pero quiero que el día que haga la liquidación con la editorial poder decir a las viudas, no, pues mira, esto es lo que hay. Oye, eh, algo llegará, desde luego. Las ventas está dentro de ese top, no digo 10, pero dentro de un top de superventas ya, ¿no? Porque eso se mide, la editorial lo mide por lo que va tirando y está muy bien catalogado, ¿no? Está Que muy bien. pondré el enlace de los 3 libros, que ahora te tengo que preguntar por el segundo, el tercero que escribí, el segundo, que creo que no lo comentamos en su día y quiero que me hagas un pequeño matiz de eso. Pero la verdad que no va mal, yo lo tengo pendiente todavía por leer porque me estoy terminando La Reconquista y, Ajá. y todavía estoy pendiente del libro todavía. Pero me alegro que vaya bastante bien, la verdad. Va muy bien, va muy bien. ¿Tienes un segundo libro escrito que creo que no lo hablamos, el de Inocentes? Creo que era. Sí, ¿Tuyo escribí también? picoletos, ¿no? Estuvimos comentándolo en su momento, sí. Sí, sí, sí. Bueno, Picoleto ya sabes que es un superventa, es un bestseller. No me gusta La decir hostia. No, no, es la hostia, la gente lo tiene que leer. Y además te juntaste conmigo con Miguel Halcrey, que también tengo la entrevista aquí, que sois los, digamos, los dos de la vieja escuela en su momento, ¿vale? Uno del Geo y otro del GAR, y obviamente cada uno tenéis vuestro trabajo, vuestra anécdota de aquel tiempo y demás, y todo lo que se fraguó en aquel momento, y son 2 libros que cualquiera que, digamos, tenga vocación de servir o solamente quiera informarse de todo eso, es lectura obligatoria. obligatoria, totalmente. Y luego Inocentes fue una obligación, ¿no? Porque yo cuando estaba aquí en Policía Judicial, en el EDOA, y luego cuando pasé a equipos, pues aquí, trabajar aquí es muy complicado, ¿no? Ya lo explico en el libro. Ya solo la indumentaria, el controlar no solo a los traficantes, también a ETA, a la ETA de su entorno, es complicado. Tenía un agravante que no tienes en cualquier otra parte de España, aquí en Navarra. Entonces yo ahí mis fuentes eran muchos viudas, huérfanos, gente que había sufrido a ETA, las iba a visitar y claro, resumiendo mucho el tema, siempre me contaban cómo habían vivido porque no lo podían contar en la calle. No, no el asesinato en sí, ¿no? Si yo sabía que le habían pegado a su marido 2 tiros, le habían puesto un coche bomba, le habían asesinado, eh, pero sobre todo el día después del atentado. O sea, es impresionante. Es un libro que era para mí obligatorio hacerlo. No tiene tanta tirada, porque es un libro, meto historias muy potentes, inéditas de la lucha antiterrorista y cosas que mucha gente desconoce de lo que era la lucha antiterrorista, pero claro, va combinado con capítulos reales de lo que vivió esa gente, ¿no? Viudas, huérfanos. Es impresionante, ¿eh? O sea, yo lloré más que las viudas, porque las viudas, las pobres ya están, pero es que no podían contárselo a nadie, ni siquiera algunas a sus hijos. Alguna, el primer caso que meto, 2 de los hijos estaban metidos en HB y habían asesinado a su padre. Y encima justificaban ese asesinato. Tú fíjate hasta dónde llega el El blanqueamiento. fanatismo, ¿eh? Exactamente, lo que ha ocurrido aquí sigue ocurriendo, porque esta comunidad autónoma con Navarra ha sido la más atacada con mucha diferencia, sobre todo las provincias vascas, y aquí es donde más se le apoya, es increíble. Cuando ellos mismos mataron a sus propios A su propio hijo, vamos. terroristas porque por discrepancias y le hicieron la vida imposible a todos, extorsionaron a todos los vascos, a todos, de una manera u otra. Es incalculable todo lo que se hizo. Y ese libro surge, ya te digo, no tiene tanta tirada porque por lo que sea, pues no lo sé, pero desde luego eso era obligatorio. Y si alguien quiere saber lo que ocurrió con ETA, policialmente, pigoletos, y lo que ha sufrido aquí la gente con todo esto, y historias también importantísimas y trepidantes de la lucha antiterrorista, inocentes. Juan, para terminar, y ya que prácticamente hemos tocado todos los temas, que si Dios quiere no pasa nada, nos veremos, ¿vale? Que me tiene que firmar los libros, por favor. Los tengo ahí. Será un placer. ¿Cuál es, digamos, tu objetivo aquí a corto plazo, medio corto plazo, con los 3 libros y demás? ¿Dónde quieres llegar con todo esto? Bueno, en principio ya estoy liado con otro, que Bueno, va a ser ya, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo creo que va a ser ya, estoy buscando cosas que, que, que la gente desconozca por completo, policialmente hablando, ¿no? Entonces, lo que me está llegando ya, claro, yo tengo una fuente de datos que ya la quisiera cualquier diario a nivel nacional o internacional, cuidado. Entonces, mi objetivo es empezar, ya he empezado, esta semana empezaré
hablar con un compañero con una historia impresionante, impresionante. ¿Me puedes dar una exclusiva aprox, más o menos de lo que va a ir? Tú imagínate, o sea, cuando ves, por ejemplo, cuando la gente lee Picoletos o Inocentes o Estrecho, dice, hostia, me he quedado flipado con este tema o en el otro. Bueno, pues esto sería un paso más todavía, ¿no? De cosas que han ocurrido, de cosas muy documentadas, como todo lo que hago, pero que la gente no se imagina hasta dónde puede llegar una situación tan límite, policialmente hablando, ¿no? Entonces, estoy ahí. Pero mi objetivo aquí, sobre todo, es, yo lo que hago es la lucha contra el olvido y una escritura protesta. Este libro, lo bueno que tiene, Picoletos también, pero este libro, lo bueno que tiene es que se lo puede leer un chaval de 16 años, porque le va a encantar. De hecho, meto en el último capítulo meto un extracto de un chaval que está muy enfermo, el pobre, tiene una enfermedad de estas raras y se la ha leído y claro, el chaval flipaba y tiene 17 años. Decía, joder, es impresionante. Y le he dado, le dije, bueno, pues escríbeme algo para que te veas tú reflejado ahí. ¿No? Entonces, cuando eso llega a un chaval de 16, 17, 18 años y llega a una persona de 80, ¿no? Pues más lo pesado que soy yo en las redes, pues quiero hacer de esto ya un superventas por encima de cualquier libro, ¿no? No tengo la entidad de Pérez Reverte ni de otros escritores, pero me gustaría tenerla. Pero para Es doblar un el... gran trabajo. A ver, Juan, cualquiera que haya seguido tu trabajo y haya escrito los libros y demás, es, es un gran trabajo el que estás haciendo, porque no todo el mundo se moja como tú te has mojado. Y hablar de cosas que parece que son tabú aquí en España, que mejor hablar de Franco, que está todavía está olvidada, ¿no? Franco todavía vive, como decía aquello, ¿no? Sí, lo Entonces, y lo volverá a sí, resucitar. sí, la izquierda siempre lo resucita para algo. Pero ya te digo que es complicado encontrar a alguien que quiera hablar de aquello, lo que ocurrió realmente, y de contar las verdades, que ahora que ETA no soltó las armas, que a ETA lo obligaron a Hombre, soltar las armas porque el Geo y el GAR le dieron tantísimos palos por todos sitios que había dos opciones: o soltaban las armas y iban todos presos. Entonces las soltaron y se metieron en la política. Eso es lo que pasó con ETA. sí. No que soltaron las armas por la paz ni nada de eso, no, que le dieron Ah, palos por todos lados y no. no tenían donde esconderse, básicamente. Una forma política derrotada policialmente, policía, Guardia Civil, sobre todo Guardia Civil en los últimos años, pero eso es un hecho. ¿Entiendes? Que nos quieran contar otra milonga, yo lo documento y ya está. Y además, y ellos también, si Otegi lo dice. O sea, Zapatero no, Zapatero se cree que fue el promotor, él fue el promotor de Sí. poner el sueldo a todos los que lo tienen ahora. De eso fue el promotor. Y otros, y otros. Bah, si es que es patético. Es que si empezamos a abrir melones políticos nos podemos pegar aquí otra hora y media. Es La patético. verdad, porque al final es eso, cuando no tienes amparo de lo que están arriba es complicado gestionar el trabajo. Por eso siempre la Guardia Civil, los militares, policías, siempre ha sido, tenemos esa resiliencia y tenemos ese en plan, no nos queda otra. De, eso, de ahí del militar español, cuando lo veas de ratrasposo, sucio, pues tener cuidado que es un soldado español, viene de ahí, ¿no? ¿Sabes? Porque al final somos cuatro, como decía Arturo Pérez Reverte, extremeños catetos que fuimos a descubrir el mundo, ¿sabes? ¿Qué decir, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, historias para no dormir. Juan, ha sido un placer como siempre, la verdad. Te veo bastante bien, después de este año y Estoy bien. pico. Estoy Te veo jodido. bastante bien. Tengo un gripazo majete, pero bueno, me dura un día o así, o sea que estoy bien. Te agradezco otra vez de corazón que te hayas pasado por aquí, porque ha sido trabajo de hace tiempo. Entonces, cuando ya vi el tema de que sacaste ya el libro de Estrecho, digo, esto es que tenemos que comentarlo para dar un poquito más de difusión. Como siempre, un placer. Y si Dios quiere, no pasa nada, nos veremos pronto, porque Sí, tengo que subir para el norte. Si vuelves a montar una quedada y demás, quedaremos y ya charlaremos, si Dios quiere, en persona algún día. muy bien. Muchas gracias y por darme voz y por difundir y a tus órdenes. Por lo dicho, familia, Juan José Mateo, su trabajo está ahí, pondré todos los libros, todo su trabajo, como siempre, y la anterior entrevista para que le echéis un vistazo. Y dicho esto, si Dios quiere, no pasa nada. Nos vemos en el próximo vídeo.